Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Con diferencias de opinión entre los parlamentarios, se inició a tratar el presupuesto de Radvan Advis 2015 en el Parlamento de Aruba. El Cuerpo Policial de Aruba está implementando un nuevo proyecto para la conservación y preservación de los animales y vida marítima en la isla. Una mujer desata polémica al quitarse la ropa en el aeropuerto de Bogotá al resistirse para pasar por los rayos X. L'Oréal lanza su nueva línea de cosméticos llamada Infalible. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer, como lo habíamos anunciado, empezó a tratarse el presupuesto 2015 en el Parlamento, en donde, iniciando el ministro Arthur Dowers, se empezaron a tratar las carteras por separado y de esta forma darle la debida atención a cada una de ellas. Pero diferentes aspectos salieron a la luz durante este primer día de sesión. El presupuesto de Radvan Advis contó ayer con una aprobación un tanto pobre en el Parlamento. Solamente la fracción de AFP, que tras de todo tuvo 2 miembros menos en su sala, votó a favor del manejo y el presupuesto de un consejo consultativo. Un total de 11 miembros de AFP votaron a favor, mientras que la fracción de MEP en su totalidad votó en contra. Por su parte, el parlamentario Andin Vicker de PDR indicó que esta reunión, que normalmente tiene una duración de 20 minutos y contó con una aprobación unánime en el Parlamento, se extendió horas largas de batallas y debates entre ambas fracciones sin un motivo válido. Es por esta razón que él abandonó la sala después de las 4 de la tarde y como tal no votó. Las sesiones de tratamiento seguirán hasta que se finalicen todas las carteras del gobierno de Aruba. El Cuerpo Policial de Aruba está implementando un nuevo proyecto para la conservación de los animales y la vida marítima, tal como es el caso de la conservación del hábitat de las tortugas, quienes tienen la costumbre de poner sus huevos en los lugares donde hay arena, pero en muchas ocasiones hay personas que no respetan estos lugares demarcados para la preservación de la vida de las tortugas y dañan los lugares donde ellas acostumbran a poner sus huevos. El Cuerpo Policial de Aruba está implementando un proyecto para la conservación de diferentes especies animales, como también del cuidado de las aguas y las playas de la isla. En este momento están realizando diferentes pruebas para ver el grado de contaminación que tiene el mar y la arena. Esta última, la arena, es muy importante, ya que los oficiales le están dando toda su atención al cuidado del hábitat de los animales, tales como las tortugas. Aruba cuenta con 4 tipos de especies de tortugas que vienen a las orillas de las playas a poner sus huevos, pero desafortunadamente muchas personas no tienen conciencia y estacionan sus autos dentro de las playas sin importar dañar el hábitat de las tortugas. Por esta razón, el Cuerpo Policial quiere hacer un llamado de atención a las personas que sean más cuidadosas con el medio ambiente, con las playas y con el mar, ya que en ocasiones se ha visto como cientos de tortugas han muerto debido a que ellas piensan que los residuos de plástico son comida. Al ingerir este material después de un tiempo, mueren. Es por esta razón que quieren darle importancia a los animales y a la vida marítima en Aruba. Atención, que por medio de un comunicado la Asociación de Gasolina de Aruba quiere informar al público en general que todas las estaciones de gasolina estarán cerradas este próximo viernes 1 de mayo, esto cumpliendo con el manejo del gobierno referente al Día Internacional del Trabajador, donde se le exige a las estaciones de gasolina y al comercio en general mantenerse sin la prestación de los servicios, así que si tiene que llenar su tanque de gasolina, hágalo antes, ya que durante este día no se contará con bombas de gasolina en nuestra isla. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Desde hace 7 días, 9 millones de niños en Colombia están sin estudiar porque no termina el paro de maestros. Esta mañana el gobierno nacional colombiano le hizo una propuesta al sindicato de profesores. En el 7º día de paro indefinido de maestros en Colombia, la ministra de Educación, Gina Parodi, lanzó una propuesta al sindicato de profesores FECODE. Cada día que pasa sin que los niños se encuentren en las clases es irrecuperable. Invitamos al sindicato FECODE a que suspenda temporalmente el paro y nos sentemos durante 5 días seguidos desde ya
y sin descanso para continuar con la negociación. Sin embargo, el sindicato de maestros rechazó la propuesta. Se mantiene en que solo negociará en medio del paro. Yo creo que si ella tiene voluntad de resolver el tema, pues que nos invite a la mesa, sin necesidad de levantar el cese de actividades, porque esta es una decisión que ya tiene una trascendencia de carácter nacional. Mientras tanto, en las afueras del Ministerio de Educación siguen concentrándose cientos de maestros que exigen mejores condiciones laborales. Ellos tampoco estuvieron de acuerdo con la propuesta. Opino que no debemos ceder ante eso porque la ministra nos ha irrespetado. Los niños también van a tener en esta negociación la dignificación de las mismas instituciones educativas, porque nosotros debemos de tener claro que hay instituciones que no cuentan con bibliotecas, no tienen tampoco restaurante escolar. En este momento se lleva a cabo una reunión entre el presidente de FECODE y el Procurador General de la Nación. Un dramático rescate se registró en un río de Cusco, en el Perú. Esto luego de que el conductor de un tractor quedara atrapado en medio de sus caudalosas aguas. Nuestro canal aliado ATV Perú nos tiene el informe. Se llevó el susto de su vida luego de quedar atrapado en medio del río Vilcanote en el Cusco. Faustino Mayo, de 60 años, manejaba un tractor cuando perdió el control del pesado vehículo y no pudo frenar, terminando en las aguas del río Vilcanota. En su desesperación se subió sobre el tractor que yacía sumergido. Algunos de sus compañeros que estaban en otro tractor ubicado a orillas del río le lanzaron cuerdas y arneses para tratar de ayudarlo. Hasta el lugar llegaron personal policial y del cuerpo de bomberos. Al cabo de 2 horas, el sexagenario hombre pudo ser rescatado. El personal de rescate se ha hecho presente, recuperando así, ¿no? En buen estado de salud al operador. Bueno, había problemas de hipotermia así por el tiempo que estaba ahí, pero bueno, todo sin novedades, ha sido evacuado pues al hospital central. Se sabe que Faustino Mayo se desempeña desde hace algunos años como operador de maquinaria pesada y percibe un pago de 300 soles mensuales. Además, no cuenta con ningún tipo de seguro.